realtro.com. Gracias y muy buenas tardes. Bienvenidos a Oriente Noticias, una vez más analizando los temas que son importantes para todas las regiones que conforman el territorio colombiano. Hoy en Norte de Santander hablaremos de la mano de los expertos del plebiscito, ese momento importante que se acerca para los colombianos en donde tendrán la oportunidad de opinar y de escoger si se firma o no, si está de acuerdo o no con lo que se adelanta por parte del gobierno nacional y las FARC cuando se habla de paz, cuando se habla de un diálogo constante y de unos pasos que ya se han venido adelantando para lograr esa firma que dará un sello positivo para el cambio de la violencia en Colombia. Pero para entrar en contexto y conocer un poco más del tema de qué significa esa palabra que hoy por hoy mantiene la atención de cada una de las sociedades que conforman las regiones en Norte de Santander, hay opiniones divididas, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Vamos a hablar con el secretario de Víctimas de Norte de Santander, el doctor Luis Fernando Niño, quien además tiene un puesto muy importante en la Mesa Nacional de Paz. Luis Fernando, como siempre, bienvenido, doctor Oriente Noticias. Un cordial saludo a usted, Gustavo, y a todos los televidentes del Gran Santander. Empecemos a darle desarrollo a este tema tan importante que sabemos que aunque no hay una fecha estipulada, ya se tiene de pronto un diagnóstico de lo que sería esta opinión popular de los colombianos. ¿Por qué es tan importante darle la oportunidad a Colombia para que hable de la paz y escoja si está de acuerdo o no con lo que se está haciendo por parte del gobierno nacional? Bueno, aquí hay un tema que es mucho más profundo en discusión. Colombia se va a lanzar a un plebiscito, que es un mecanismo de refrendación, de aprobación por parte del pueblo colombiano frente a una decisión que va a tomar el Ejecutivo y el Estado. Sin embargo, hay que rescatar tres cosas. Primera, que es una segunda vez que a Colombia nos convocan a las urnas. En 1957 fue el primer plebiscito que se dio en tiempos de Rojas Pinilla, que aprobó cosas como el Frente Nacional después y el voto femenino. Y luego este plebiscito que va a jugárselas del todo por el nada está acordado hasta que todo esté acordado y no es válido si el pueblo no lo refrenda. Esos fueron los acuerdos iniciales. Pero lo segundo que hay que tener en cuenta aquí es que Colombia va a ser de los pocos países también, casi único, que va a votar un derecho que es constitucional y es adquirido. Es decir, se supondría que la paz como derecho inalienable no tendría que ir a las urnas, nos ahorrarían los 350.000 millones de pesos que vale el plebiscito. Sin embargo, como se pactó desde un inicio que se iba a las urnas para aprobarle estos acuerdos, pues vamos a un plebiscito que tiene unas características que más adelante las podemos hablar. La magistrada, la presidenta de la Corte las dio muy precisas y que tienen que cumplirse, y además que ojalá no vaya a brillar el ausentismo de las personas al votar, así sea por el sí o por el no, sino que puedan expresarse. Previo a esto, deben conocer sobre qué es que van a votar. Importante tema el que usted acaba de tocar, porque recorriendo las calles de Cúcuta o de cualquier departamento o capital de los distintos sectores de Colombia, se preguntan sí o no, pero las respuestas están basadas en ¿qué? ¿Con qué contexto están fundamentadas? ¿Se han leído de pronto los parágrafos y cada uno de los aspectos que conforman ese gran proceso de paz del que se habla? Importante punto en este momento, Luis Fernando. Sí, mire, nosotros hemos hecho un esfuerzo grande a nivel del Departamento Norte de Santander, pero hoy sabemos que nos falta mucho de pedagogía para la paz. Es decir, la gente está manejando esto de forma más mediática, más por redes sociales. Usted ve los mitos y leyendas de un grupo atacando al otro grupo con los acuerdos. Sin embargo, cuando muy pocas personas, más que todos los académicos, digámoslo así, han entrado a escudriñar eso que se va a firmar, porque son acuerdos bastante complejos. Mire, el acuerdo número 1, para ir colocando ejemplos, Gustavo y televidentes, en el acuerdo número 1 de la reforma rural hacia una nueva reforma integral, hablan, por ejemplo, de los bancos de tierras, cambiando así un poco todo lo que hemos venido hablando desde la ley 1448 de restitución de tierras. En el acuerdo número 2 se está planteando la participación política y la transición de las FARC como miembros de guerrilla a un partido político, y allí va desde el estatuto de oposición hasta el régimen electoral que se debe modificar de participación política para que no se vuelva a suceder lo de la UP. Y bueno, pero ahí también, dentro de esa que cobija la oposición, pues van a crear unos superpartidos poderosos, intocables. Hay que revisar muy bien cada uno de los acuerdos. El tercer acuerdo, que fue el tema de narcotráfico y sustitución de cultivos,
cuál va a ser el papel de las FARC en el tema de sustitución, cómo se va a erradicar la coca, cuáles son los programas integrales para que esto no suceda. Y ya lo hemos hablado aquí en varias oportunidades, que el norte de Santander tiene otros actores, no solo las FARC. En el cuarto acuerdo, que fue uno de los importantísimos y que tiene que ver con mi despacho, las víctimas, y es cómo las víctimas van a ser reparadas, cómo vamos a construir la memoria histórica, si realmente se van a reconocer las víctimas, no solo de las FARC, sino también de los paramilitares o del Estado. Aquí hay mucha tela que cortar, son casi 400 páginas, son 80 comunicados que han salido de La Habana. El último acuerdo fue el del 26 de junio, que fue el acuerdo del cese al fuego unilateral ya por parte de los dos bandos, digámoslo así, Estado y guerrilla, y de la seguridad que se le debe prestar a los miembros de la FARC. Ya se habla del día del D-180, del D-90, de las dejaciones de armas, de las 23 zonas de dejación, de los 8 campamentos, de que se van a hacer 3 monumentos, uno en La Habana, otro en Colombia, y bueno, qué es y cuál va a ser la forma de la transición, y que estas zonas de desarme estén en unos lugares donde con consulta previa, en el caso por ejemplo del norte de Santander, en donde hay comunidad indígena, donde hay comunidades, pues se puedan hacer. Mire, yo creo que lamentablemente, y tenemos que hacer aquí un análisis muy prudente, es que no vamos a alcanzar, según los tiempos de la Corte, a poder divulgar todo esto a profundidad. La gente va a votar más en un sí o no, auspiciado por sectores políticos y no a votar a conciencia. O sea, nos vamos a jugar la decisión más importante de nuestras vidas como colombianos por una pasión y no distinta a la política y no con una lectura de los acuerdos. Sin embargo, Gustavo, y qué pena que me extienda en estos temas, sin embargo, pues todos los colombianos debemos buscar la paz. Y ya hemos hablado aquí que hay una paz negativa y una paz positiva. La paz negativa es el desarme y ojalá eso se dé pronto. Pero la paz positiva es la más difícil de construir, y es, ahorita en la última visita que tuve a Alemania, estuve en campos de concentración y estuve en lugares donde sucedió todos los hechos de la Segunda Guerra Mundial, y hoy, 70 años después, todavía hay resentimiento y odio. Y esa paz no se ha podido construir en Europa. Alemania, que es una potencia económica y mundial, y con todo este tema de los refugiados están teniendo dificultad para poder solventar y salir adelante. Yo quiero que la paz se dé, pero que se dé una buena firma y que podamos votar el plebiscito con conocimiento en causa. Luis Fernando, se toca aspectos muy importantes como secretario de Víctimas, y para allá iba. En norte de Santander tuve la oportunidad de compartir con los indígenas hace pocos días, y les preocupa que el gobierno nacional no ha tenido un contacto directo a la hora de hablar de esas zonas de resguardo, donde también están conviviendo ellos y donde se encuentra todo el parámetro cultural y ancestral de estas situaciones. Significa, y lo ubicamos de esta manera, que va a ser un proceso democrático como el que ya hemos conocido, en donde el abstenerse a salir a las urnas podría también ser una opción, y quedaría en veremos o sin saber si están de acuerdo o no los colombianos con este importante proceso. Sí, aquí para responder la primera pregunta, en el tema de los indígenas hay un sistema que es el de la consulta previa, que es diferente al del plebiscito. La consulta previa es un mecanismo de participación, sobre todo en respeto a las minorías étnicas, en este caso los indígenas, para cualquier tema, ya sea de poder establecer allí una empresa multinacional, de poder utilizar los recursos naturales, de las zonas de reserva especiales, naturales. Sin embargo, esta consulta previa no está clara, ¿no? No está clara, incluso en este momento desde Gibraltar se está desarrollando una noticia con los UWA en Toledo, con la toma a la base de Ecopetrol, de gas, pues porque ellos consideran que no se les ha tenido en cuenta y han tomado vías de hecho. Ahí va a haber un complique, digámoslo, en lo que es territorialmente hablando, en las zonas de desarme, por ejemplo, en la que está en Tibú. El otro tema que usted habla, es bueno destacar los 3 puntos que se dieron en la sentencia final de hace 2 días. Primero, que tiene fuerza vinculante. La fuerza vinculante, queridos amigos, son esa obligatoriedad que tiene el presidente de la República de cumplir lo que el plebiscito dé como resultado en un sí y en un no. Otro elemento que hay que evaluar y que Human Rights Watch
lo ha planteado como emergente, es el elemento de haber bajado el umbral del 50% al 15%. Es decir, si con la firma o con el sí o el no de 4.500.000 se refrendaría la opinión de 48 millones de colombianos, que ese es un tema como si por que se eligiera semejante tema tan importante, el tema de la paz, con tan poquito nivel de participación. Eso abriría las puertas más adelante a una revisión por parte de la Corte Penal Internacional, en donde el Estado colombiano sí tiene injerencia porque ha firmado este pacto desde el 2002 y 2010 y bueno, lo ha ratificado, o sea, es decir, nosotros tenemos obligatoriedad frente a este tema. Y finalmente, la respuesta que está y la están tratando de dar nosotros es preguntarnos qué pasaría donde el no ganara las elecciones. Los 4 años se irían atrás o se replantearía la negociación. Yo no sé hasta qué punto las partes de la mesa, o sea, FARC y gobierno, estén de acuerdo. Estos temas hay que hablarlos como académicos y pues los que estamos ostentando hoy un cargo público, en el caso particular, en el tema de las víctimas, pues lo que estamos tratando es de que por lo menos las víctimas queden reparadas en el norte de Santander, que eso todavía dista mucho de la realidad. Pues falta un proceso largo que se está esperando para definir ya la fecha definitiva en donde podrían los colombianos salir y dar su opinión a través de una urna frente a lo que se viene haciendo por parte del gobierno nacional. Puntualmente, doctor Luis Fernando, ¿qué debe tener en cuenta el colombiano a la hora de hacerlo? Yo creería que hay que leerse los acuerdos, por lo menos los comunicados. Eso está abierto al público, es falso que todo se ha firmado a las espaldas. Eso está en mesa www.mesadeconversaciones.gov, www.altocomisionado para la paz, www.diálogos para la paz. Hay algunos en videoclip para que sea más rápido. Yo creo que usted no puede votar sin conocer los acuerdos y eso es lo que vamos a lograr o tratar de hacer. Mi labor no va a ser promover el sí o el no, mi labor o la que hemos venido realizando desde la Secretaría ha sido pedagogía para la paz. Y después de eso, cuando vote, pues es una cosa, cuando uno analiza lo que le dije, Gustavo, el único país que va a votar algo que es inherente, que es la paz. Sin embargo, así se quedó acordado y así se tendrá que hacer. Pero no vaya a votar sin conciencia porque se está jugando el destino de una nación. Y suena así, y suena trascendental, pero es que nos la estamos jugando, es la paz de Colombia. Pues nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales, pero en minutos continuamos con más de lo que tiene que ver con este importante tema en norte de Santander, acompañado del secretario de Víctimas del departamento, quien conoce y tiene contacto directo con el gobierno nacional cuando se habla de paz y de esta firma que se podría ya estar cambiando el rumbo de la violencia en nuestro país. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con el plebiscito aquí en Colombia, esa oportunidad que va a dar el gobierno nacional después de que pasen algunos estudios, como tienen que hacerlo pues las autoridades pertinentes en territorio colombiano, para de una vez decir cuándo y cómo se va a realizar esta consulta popular. Doctor Luis Fernando, hay dos sectores importantes en Colombia y es el ciudadano que ha estado enterándose de todo lo que tiene que ver con la paz y la violencia en Colombia a través de los medios de comunicación, pero hay otro que ha tocado la violencia, el que ha llegado y le ha quitado a su familia, el que ha tenido que desplazarse, el que ha tenido que ver cómo su esposo o su esposa mueren por los violentos y por los hechos que ya usted y yo sabemos que han marcado la historia de las regiones. Esas dos personas, ese tipo de ciudadanos, tienen claridad distinta de lo que es la paz y el plebiscito que se acerca. Sí, mire, efectivamente, en nuestro despacho todas las víctimas que atendemos, es muy curioso, hay varios fenómenos que están sucediendo. Hay un fenómeno que no sé si dividirlo por clases sociales o por tipo de hechos victimizantes, pero lo que ha sido secuestro, extorsión, desaparición forzada, no votarían a favor del plebiscito. Es decir, ellos piden una justicia mucho más contundente para las personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Pero también están las víctimas y las personas del común, como usted lo menciona, que viven a diario el conflicto. Ellos lo votarían sin ni siquiera leerlo, solo con la significancia del silencio de los fusiles. Es decir, la persona que tiene minada su casa de mina antipersona o no puede ir al río porque está minado o porque se escucha el raqueteo de las ráfagas a lo lejos en la vereda, pues esa persona firma el sí donde lo pongan porque quiere terminar o quiere el silencio de los fusiles. Sin embargo, lo que aquí estamos hablando es de que comencemos a leer lo profundo de los acuerdos.
Es que en lo profundo los numerales 2.2.2.1 en adelante tocan elementos como el régimen electoral en Colombia. Eso cambia. Como la protección a los partidos políticos minoritarios, el estatuto de la oposición, el cultivo de coca, el tema de reparación a víctimas. En últimas, en cada acuerdo es el Estado quien va a responder financieramente frente a ello. En el norte de Santander las víctimas también han mostrado alguna inquietud. Por ejemplo, en el cambio de nombre de nuestra Secretaría la hemos querido ajustar a todo lo que está sucediendo en el país. Ya pasamos los 2 primeros debates. Quisimos llamarla solo Secretaría de Paz y Posconflicto y allí las víctimas nos hicieron un reclamo justo y era que eliminar el nombre de Secretaría de Víctimas, en este ejemplo, quitar las víctimas era dar a entender que ya se habían reparado y que no lo era así. Entonces sigue estando el Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto, aún teniendo en cuenta que las víctimas hacen parte del proceso de paz. Pero estamos convencidos que sin reparación a las víctimas no va a poder haber paz porque se van a mantener los resentimientos, los odios, que fueron los que motivaron en un dado caso la violencia. Eso es como está dividido. Obviamente hay otra preocupación y es que el plebiscito polarice más el país, ¿sí?, de lo que está. Las decisiones las estamos tomando meramente políticas, o sea, un sector versus otro sector, para no mencionar las 2 fuerzas políticas que se van a disputar y no la razón de fondo, que es la decisión de la paz. Entonces vas a conseguir gremios enteros apoyando un sí y gremios enteros apoyando un no. Y hay todavía, y esto es más curioso, una gran cantidad de gente que todavía no se ha decidido porque no pertenece a ninguno de los 2 sectores, pero tampoco ha leído los acuerdos. Entonces sí queremos la paz, pero como que no sé, como que no conozco. A ese sector es el que hay que llegarle con mayor información. El problema aquí, Gustavo y televidentes, es que tenemos un mes para que el Congreso lo apruebe y luego un mes más para hacerlo aplicativo. Y en un mes lo que se logra montar es la logística, vale 350.000 millones, la logística según el registrador nacional. Eso sería para finales de septiembre, el plebiscito, para que en octubre, un mes más, en noviembre, comience el día D180, o sea, las zonas de desarme, comiencen a llegar los guerrilleros o bueno, en la transición de guerrilleros a la vida civil de parte de las FARC. Importante tema y es momento de hacer un interrogante. Dentro de las calles, en las oficinas, en las empresas, en los sectores donde se mueve el colombiano de a pie y el que sale a trabajar todos los días, el tema de conversación en algún momento de su día es el de la paz. Muchos opinan y dicen, y los que no están de acuerdo, los que hacían parte de la insurgencia o de la violencia y no están de acuerdo con eso, pero de todos modos quieren seguir de pronto por los lineamientos de esa violencia, ¿qué van a hacer? Vamos a firmar una paz y vamos a darle la oportunidad a que continúen los violentos entonces actuando, alejándonos de que existen, y como en norte de Santander hay presencia de otros 2 grupos irregulares, pero hablemos de lo que tiene que ver con la FARC solamente. Sí, ya algunos bloques en el resto del país han dicho que no van a estar en el desarme. Las FARC lo que ha dicho es que respetan el derecho a que sigan en la guerra, pero que no con el nombre de las FARC, porque las FARC va a entrar en una negociación política. Ahí va a haber de pronto una mutación, digámoslo así, a otros grupos armados. Por eso, repito, es fundamental que de llegarse a dar los acuerdos y de ganar el sí, el primer año, lo ha dicho Naciones Unidas, en Alemania lo hablábamos con Fabricio Holding, el número 2 de Naciones Unidas, con Pepe Mojica, también lo conversamos en Berlín y en Frankfurt, y era, si el primer año no cumple las expectativas del acuerdo, se nos puede convertir en un problema. Es mejor dicho, palabras más claras, televidentes, si no cumplimos las partes, lo que se firma, la guerra se puede incrementar de una forma, y peor aún porque se pierden todas las confianzas. Por eso es que este proceso no es solo del presidente o de los gobernadores o de los funcionarios públicos. El día de mañana nosotros ya no estamos en este cargo y pasamos a ser otra vez ciudadanos del común, y es una construcción colectiva de paz, de no botar mugre a las calles, ¿no? Entonces, en ese tema, Gustavo y televidentes, sí se corre el riesgo de que algunos sectores, en este caso de las FARC, no entren plenamente en las negociaciones y vayan a seguir actuando de manera, digamos, con armas, ¿no?
¿Cómo están las regiones, doctor Luis Fernando, cuando sabemos que usted ha logrado hablar con los otros secretarios de víctima o de paz y posconflicto, como se hayan denominado por parte de los otros gobiernos departamentales aquí en Colombia? ¿Cómo define usted de pronto ese diagnóstico que logra tener de Norte de Santander cuando el contacto directo es con las víctimas, pero también cuando su trabajo lo obliga a ser parte de esa Mesa Nacional de Paz y donde los temas son puntuales y saben cuáles son de pronto los interrogantes que más les preocupan a los colombianos? Norte de Santander, ¿cómo se ubica en este contexto, preparado o no para el plebiscito, y cómo se ubican las otras regiones? Mire, las regiones están divididas. El tema, por ejemplo, como el Meta, Guaviare, Caquetá, allí de pronto se va a lograr una paz más rápida y efectiva en cuanto a acuerdo se refiere, porque la dominación, digamos, territorial es plenamente de las FARC. El Norte de Santander es la joya de la corona. El Catatumbo es el laboratorio más importante para que esto funcione. ¿Por qué? Pues por todo lo que allí sucede, todos los actores armados que están allí, todos los intereses económicos, sociales, legales. Es decir, si nosotros lográramos una paz estable y duradera en este territorio, pudiéramos estar hablando de que puede suceder para bien en otros lugares del país. ¿Qué se habla en la Mesa Nacional? Mucho optimismo. Hay mucho optimismo, obviamente la Mesa Nacional está conformada por todos los sectores, sin embargo también hay muchas dudas y hemos hecho críticas muy fuertes. Ejemplo, el ascensor, llamamos nosotros. ¿Qué es el ascensor? Que no ha llegado con claridad la información de arriba a territorio, y mientras eso suceda, pues vamos a seguir siendo muy centralizados. Es decir, aquí no hemos tenido lo que hemos hecho como gobernación y afortunadamente con el señor gobernador, que está muy comprometido con estos temas. Estamos trabajando fuertemente sin necesidad de mucha información a nivel nacional, pero sí necesitamos un espaldarazo más seguro y más fuerte del gobierno general. O sea, esto es, el ascensor tiene que bajar con información y repartirse en territorio. Yo como secretario y los demás compañeros míos de gabinete debemos ir allá a territorio, a los municipios, a los 40 municipios, para que la información fluya. Si no se da esto, pues va a ser muy complejo porque van a hacer paz por sectores. Y eso ya no funcionó, eso en el gobierno de Barco no funcionó, porque fue paz por algunos lugares y obviamente donde se iba rompiendo la tregua volvía el conflicto y obviamente en 2 años estábamos otra vez disparándonos. Yo creo que aquí el diagnóstico del país es que hay otro punto elemental, Gustavo y televidentes: hay que comenzar a solucionar los problemas de estructura de Estado, el vacío del Estado, escuelas, educación, salud, para que la paz también vaya siendo visible, ¿no? Algo aprendí y quiero que me dé la oportunidad. Si ustedes colocan en Google imágenes la palabra violencia y salen las imágenes, tienen rostro. Sale el señor golpeando, sale un soldado matando a alguien, sale una guerra. Si usted coloca la palabra paz en Google, imágenes, salen palomitas, manitas, no tiene rostro. Entonces, como no tiene rostro, la paz no se personifica. Y ese es un tema muy fuerte de semiología, de símbolos, porque entonces, ¿qué es la paz? Y la paz puede ser 48 millones de significados. Importante análisis el que usted le hace a esta hora de la tarde, lo que tiene que ver con el proceso de paz y ese momento importante. Ya para finalizar con usted, doctor Luis Fernando, basado en su experiencia de pronto y en la radiografía que tenemos de Norte de Santander como uno de los epicentros lamentablemente de los hechos violentos a través de la historia en Colombia, ¿qué le dice a los nortesantanderianos cuando llegue el momento de salir y elegir por el sí o por el no? Ya sabemos que hay un hecho importante y es la educación, el leer, el conocer y el poder concluir qué es lo que se quiere como ciudadano. Pero además de eso, ¿cuál es el mensaje para ellos? Mire, Gustavo y televidentes, yo creo que a pesar de todo lo que hemos hablado y de los problemas que puedan haber, tenemos que darnos la oportunidad de saber qué es vivir en paz, o por lo menos tratar de hacerlo. Yo digo que hay otros tipos de violencia, el maltrato infantil, el feminicidio, la violencia por narcotráfico, etcétera, pero no podemos seguir viviendo en un país tan hermoso en donde hablar nos cueste la vida, en donde para dañar al enemigo no lo hago con argumentos válidos, sino quitándole la existencia al otro. Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad. Ahora, Norte de Santander, específicamente lo que hemos venido hablando, mire lo de la frontera. Nosotros tenemos que prepararnos para no solo ser la despensa de Venezuela, sino del mundo. Cuando estaba en Europa, las preguntas de las personas con las que me reuní, y no eran personas del común, estaba hablando con el delegado de la presidenta Merkel
de la canciller frente al proceso. Y él me hacía una pregunta, me decía, si yo voy a Colombia, a su departamento, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo invertir? Entonces nos ven con unos ojos de posibilidad y los únicos que no hemos visto eso somos nosotros mismos. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad si nos organizamos sectorialmente, productivamente por regiones. Pero para que eso suceda, tienen que suceder otros fenómenos. Acabar la corrupción, llevar el Estado hasta donde tiene que llegar con todas las garantías. Yo creo que nos debemos dar la oportunidad. Gracias, doctor Luis Fernando Niño. Él es el secretario de Víctimas del Norte de Santander y además miembro por el Departamento de la Mesa Nacional de Paz. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y a construir la paz entre todos. Así es. Nosotros nos vamos nuevamente a una pausa para comerciales y en minutos regresamos con más en el análisis. Esto es Oriente Noticias. Recuerden que lo más importante es que usted permanezca informado. Chao. Y continuamos en Oriente Noticias, hoy hablando de la posibilidad que dentro de poco tendrán los colombianos para escoger si les parece correcto el manejo que se le ha dado por parte del gobierno nacional a la paz. ¿Está de acuerdo usted con cada uno de los parágrafos que conforman el complejo tema de la paz en Colombia cuando se ha hablado de ese diálogo permanente con uno de los grupos irregulares que ha hecho presencia a lo largo de la historia y que ha marcado los hechos violentos en cada una de las regiones como lo es la FARC? Eso lo sabremos casi a final de este 2016 cuando el plebiscito llegue a cada una de las oportunidades y haga la democracia por parte de usted, el ciudadano que tiene la fortuna de decidir si le parece o no le parece, pero basados en los argumentos y conociendo el tema de lo que se esté hablando. Es por eso que le damos la oportunidad hoy al Centro Democrático para que también haga presencia en Oriente Noticias y deje los precedentes o los argumentos puntuales de qué piensan frente a esta oportunidad que le da el gobierno nacional hoy por hoy a los colombianos, pero también algunos parámetros puntuales del proceso de paz. Le doy la bienvenida a Oriente Noticias al doctor Juan Carlos Capacho, él es concejal del municipio de San José de Cúcuta. Bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo, a usted, a toda la amable audiencia. Debo clarificar que en este momento el Centro Democrático no ha tomado una postura oficial frente al tema de plebiscito, pero personalmente creo que hay que madrugarle al no. La Corte Constitucional avaló un umbral del 13%, que básicamente lo que tiene es un efecto en dejar sin ninguna validez la oportunidad de hacer abstención. Entonces, nosotros calculamos que a las 10 de la mañana toda esta gran maquinaria estatal de contratación, de empleados públicos que van a ejercer presión sobre también los particulares para la votación, va a tener quórum. Entonces, lo que nosotros estamos debatiendo internamente es que debemos madrugarle al no, porque hay una preocupación del pueblo colombiano en algunos aspectos del proceso de paz que el Centro Democrático ha realizado y han sido públicos en temas de participación política. Está abierta la puerta y la posibilidad para que las FARC, autores de todos los delitos de lesa humanidad, participen en la vida nacional, se entronicen en el poder. Lo segundo, las víctimas, todos estos millones de dólares de los cuales la FARC amasó con la ejecución de todo tipo de delitos, todo catálogo de delitos, tienen que ser entregados para reparar a las víctimas. Y lo tercero, en esa misma garantía de la no repetición de las víctimas, ¿cómo van a estar estos autores de este tipo de delitos en la calle pagando penas alternativas, no prisión, si son remedios de justicia, y las víctimas de una u otra manera tienen una posición importante y yo creo que se sentirían de una u otra manera, además de ofendidas, también en un gran margen de inseguridad, y no es garantía a la no repetición de esos actos. Cuando empezó a tomar protagonismo el proceso de paz en Colombia, cuando se entendió que Juan Manuel Santos como gobernante de los colombianos iniciaba ese arduo camino en La Habana, salieron muchos interrogantes. Ustedes manejan puntos de vista muy claros y específicos frente a lo que ha sido el proceso hasta este momento. ¿Cómo define usted el proceso de paz que hoy lidera el gobierno colombiano con la FARC? Bueno, yo la verdad creo que es un proceso que se ha puesto del lado del grupo de la FARC, no del pueblo colombiano. Yo creo que lo que está en juego en este momento es el futuro de la democracia, el futuro de estas generaciones. Yo creo que los colombianos, los nortesantanderianos deben leer muy bien qué es lo que se está negociando allá. Al día de hoy no lo conocemos en general porque, como lo dice el gobierno, no se ha acordado, pero a la final lo que se va a refrendar con este plebiscito lo tiene que conocer de primera mano la comunidad y tiene que saber qué es lo que se está concesionando. No se puede entregar tanto a cambio de prácticamente nada, solo un grupo terrorista el que está sentado aquí en la mesa, y lo que invito es a la comunidad a que lea, a que analice muy bien lo que se va
a refrendar en este plebiscito, pero que también piense en cómo se van a dar las garantías institucionales para que en Colombia se preserve la democracia, para que las víctimas tengan respeto en su dignidad, en las garantías de reparación y de no repetición, y que además pues el norte de Santander pone una cuota importante y es una zona de ubicación en el Catatumbo, que al día de hoy no conocemos cuál va a ser exactamente, pero que tiene una serie de elementos. Norte de Santander tiene un laboratorio donde convergen todos los grupos terroristas, están en una asociación criminal en el norte del departamento por el control del tráfico y cultivos de droga, tenemos aguas internacionales y frontera con Venezuela, resguardo indígena. Entonces son preocupaciones que a Centro Democrático le asaltan, porque interpretamos también la preocupación del pueblo colombiano. Bueno, hay que decir que dentro del Consejo de Cúcuta, o al Consejo de Cúcuta mejor, llega todo tipo de persona en busca de la diligencia que ustedes como representantes de la comunidad vienen haciendo. El contacto con las víctimas, que son una parte importante de la sociedad en cualquier departamento de Colombia, pero también lo que piensa el ciudadano de a pie, que quizás directamente la violencia no lo ha tocado y simplemente se informa por los medios de comunicación o por lo que ve en la prensa. ¿Cómo define usted el concepto que tienen estos dos sectores, sabiendo que ya tiene pues usted una radiografía clara de lo que ha sido la violencia en el departamento? La violencia se tiene que terminar. No existe ni una sola causa objetiva que justifique la violencia, pero aquí se está utilizando la palabra paz en lo que yo llamo una guerra psicológica con la gente, y pues la gente quiere la paz, todos anhelamos la paz. ¿Quién no va a querer la paz? Podría ser calificado de truán o de un enemigo de la paz, como de una u otra manera se ha querido presentar al pueblo colombiano. Lo que aquí tenemos que tener conciencia es si verdaderamente este proceso nos va a conducir a la paz. Yo creo que la paz se construye todos los días, trabajando, contribuyendo al desarrollo de la nación, en el respeto por los derechos de las otras personas, en la convivencia pacífica y ciudadana, y esa es la verdadera construcción de paz. El departamento construye paz y se le invierte, y no se le condiciona la inversión regional a apoyar un proceso que se está adelantando en La Habana. Aunque hoy por hoy el Centro Democrático no tenga una postura puntual o definida ya frente a lo que tiene que ver con el plebiscito, ¿usted cómo define lo que está pasando en norte de Santander en materia de todos los ámbitos? Sabemos que ha sido marcado, por supuesto, por los hechos violentos y con la presencia de los tres grupos irregulares que usted y yo ya conocemos. ¿Qué deben tener en cuenta entonces los colombianos a la hora de acercarse a las urnas y ejercer ese hecho que también es derivado de la democracia? Tengan en cuenta que la FARC va a tener participación política, va a tener posibilidad de gobernar. Estos autores de delitos de lesa humanidad tampoco van a tener cárcel, no van a pagar cárcel. El acuerdo redactado en el artículo 33 dice que son penas alternativas, eso no es reclusión. Esto no puede nos puede generar un mal ejemplo a las nuevas generaciones. Yo creo que ellos tienen que pagar cárcel. Estos autores de delitos de lesa humanidad no pueden tener elegibilidad política y tienen que entregar todos esos millones de dólares que tienen en fachada o escondidos para reparar a las víctimas. Yo creo que además de todo esto, tienen que entregar las armas, y no solo las de la zona de concentración, porque eso ya lo dijeron. ¿Qué va a pasar con los que están actuando en las zonas urbanas, en las ciudades, como milicias urbanas que también tienen armas y que además también desarrollan todo tipo de actividades criminales como extorsión y microtráfico? ¿Continúa la postura por parte del Centro Democrático ante las postulaciones o ante los argumentos que se han escuchado a nivel nacional por parte del mandatario colombiano de esa llamada resistencia civil frente a los aspectos que tienen que ver con ese tratado o ese diálogo? Claro que sí, vamos a continuar generando reflexiones. Yo creo que el fin de semana los colombianos van a conocer una postura oficial de parte del Centro Democrático. Al momento no se ha dado, estamos en debate. Personalmente, como lo digo acá, soy partidario por madrugarle al no, porque el umbral es demasiado bajo y con toda la maquinaria que se tiene, el aparato estatal, y con todas las condiciones de desigualdad que nosotros tenemos, yo creo que la opción debe ser por el no. ¿Cree usted como concejal que las regiones en Colombia, es aún norte de Santander donde estamos situados, están preparadas para una jornada de plebiscito? Yo creo que la democracia colombiana tiene que estar preparada para orientar cualquier decisión. Yo creo que lo que tiene que ver cada persona desde su hogar es analizar cómo le afecta en su entorno y cómo también de una u otra manera lo que se está concesionando en La Habana va a garantizar el desarrollo de las libertades. Nosotros tenemos un espejo aquí al lado que es Venezuela, y yo creo que estos
estos grupos políticos y más un grupo armado con corte socialista, comunista del siglo XXI, como lo llaman, causan todos los desastres. Ya vimos, tenemos el espejo de Venezuela, en eso no hay que entrar en detalle, yo creo que es una reflexión que todos tenemos que tener y que nos va a dar elementos de juicio a la hora de marcar por el sí o por el no. Uno de los temas más polémicos, doctor Capacho, es qué va a pasar con los otros grupos irregulares que también hacen presencia, pero que también están extrañados, con los cuales no se ha establecido de pronto un vínculo y que debe hacerse para lograr una paz integral, cuando referimos a tranquilidad en cada uno de los rincones de Colombia. Los grupos convergen en el norte de Santander todos, pero es evidente una alianza criminal en el departamento, sobre todo en la zona del Catatumbo. Si la FARC entrega las armas, bueno, se desmoviliza, etcétera, va también a disolver esa alianza criminal con los otros grupos, que además van a tomar el control sobre todo lo que es el narcotráfico. Tenemos más de 33.000 hectáreas en norte de Santander cuando teníamos solo 3.000. Corredor con Venezuela, allí se está pensando generar una zona de ubicación. Entonces nos asalta la preocupación porque lo que es evidente es que tienen una alianza criminal en la zona y lo que es claro es que no se está hablando de si se va a disolver o no esa alianza criminal y luego pues obviamente el control territorial va a ser retomado por estos grupos y lo vemos porque están en disputa y sabemos que hacen presencia en todo el norte del departamento. ¿Qué hace falta en el norte de Santander para que se tenga un claro panorama de lo que es la paz y lo que significa la palabra que hoy por hoy se roba la atención de los colombianos? La paz es integral, la paz pues parte de la posición, digamos, o el crecimiento espiritual y personal de cada persona y su relación con el mundo exterior. La paz se construye, mire, todas las familias que se levantan todos los días a trabajar, a contribuir al país, las personas que ponen un grano de arena, que tienen convivencia pacífica, que tienen tolerancia, que tienen respeto por los derechos de las demás personas. Pero yo creo que utilizar la palabra paz en un proceso que nosotros llamamos proceso de impunidad, por lo que ya hemos explicado, es un juego y en ese juego los cucuteños, los nortesantanderianos, la nación colombiana no puede caer. Lo que se está definiendo aquí es una plataforma política para, digamos, en un futuro que la FARC pueda convertirse en partido político y lo repito, tenemos el espejo de Venezuela. Entonces, nosotros somos una línea demócrata, allí hay una línea del socialismo del siglo XXI, ya sabemos lo que causa la ejecución de un gobierno del socialismo del siglo XXI y es un temor para nosotros, porque el socialismo del siglo XXI aniquiló las libertades en Venezuela y en los otros países donde se ha practicado, empobreció a sus pueblos y hoy, en el caso de Venezuela, los tiene a punta de hambre y vemos cómo pues eso a nosotros nos ha afectado y yo creo que eso es una reflexión válida. Ok, pues llega el momento de hacer una pausa para comerciales. Cuando regresemos, retornaremos a la parte final de Oriente Noticias. Seguimos en el análisis de lo que usted podría hacer o debe pensar o cuál es la postura que debe tomar el ciudadano colombiano cuando conoce de qué se trata ese plebiscito que podría llegar a manos de ustedes quienes tienen la elección. Pero conocen el... Continuamos en Oriente Noticias, ya casi llegando al final de nuestra emisión. Vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con Norte de Santander y esa radiografía que se le hace para poder tener un concepto claro de lo que es la paz y lo que podría traer esa firma con la FARC y sus hombres por parte del gobierno nacional. Hablábamos de centralizar y de caer y tener en cuenta lo que ha pasado en el norte de Santander a través de las décadas cuando se habla de violencia. ¿Qué concepto le merece usted a toda la situación que hoy se viene presentando cuando se habla de esas zonas de reserva donde van a llegar esos miembros de la FARC a ser parte de nuevo de la sociedad? Bueno, yo creo que hemos visto en medio de los diálogos acciones terroristas en el departamento. Uno se cuestiona cómo se puede estar hablando de paz, de un proceso, de la firma definitiva o de la llegada de la convivencia pacífica al departamento cuando estas acciones se presentan. Cuando siguen masacrando a la fuerza pública y además de masacrarla la mantienen arrinconada en sus estaciones o batallones, porque además no pueden salir porque se exponen a ser víctimas de un francotirador. Además, pues la población está desprotegida, esa fuerza pública, además de estar arrinconada, de estar presionada, tiene un elemento allí muy complejo y es que la comunidad no le puede prestar ayuda. Entonces hemos visto también cómo no tienen cómo abastecerse. Es una situación que nos genera un cuestionamiento y que nos debe dar un elemento de juicio también a la hora de
de tomar decisiones. Frente al tema de la zona de reserva o la zona de concentración que se plantea en el Catatumbo, hay unos elementos que tenemos que, digamos, tener en cuenta. Lo primero, bueno, no conocemos la ubicación exacta, o sea, no sabemos cuál va a ser la vereda, sabemos que es en Tibú, pero no sabemos cuál va a ser. Tibú tiene un río, que es el río Catatumbo, lo atraviesa y conecta desde San Calixto, el Tarra, hasta Venezuela. Entonces, si esta vereda va a estar ubicada cerca al río o va a ser atravesada por el río, pues va a tener un elemento y es que va a conectar con Venezuela. Y esto es un corredor de tráfico de droga y de todo tipo de mercancías por allí. Yo creo que esto no va a generar garantías porque el crecimiento de los cultivos es bastante alarmante. Entonces, todos esos elementos en el tema del departamento tienen que ser considerados. Yo he escuchado al presidente Santos anunciar inversión para el departamento. Yo creo que esos anuncios de inversión lo que buscan es de una u otra manera extorsionar a los dirigentes locales y a la misma comunidad, creyendo que con la paz va a venir mucho desarrollo y mucha inversión. Pues es un derecho fundamental que tenemos nosotros los ciudadanos porque la Constitución así lo establece. Entonces no se puede andar diciendo que viene la paz pero que el Estado va a invertir, porque esa deuda se tiene que pagar y se tiene que hacer. Bueno, hablando de todo lo que tiene que ver ya con este tema, usted toca un punto de vista muy importante y es la situación de la frontera, que hablando del río Catatumbo y que va a ser un paso rápido, un acceso a Venezuela, donde ya sabemos que el flagelo del contrabando, el narcotráfico y todo eso, pues es una carta que ya se está analizando. ¿Cree usted, así como muchos, que cuando se habla de paz se va más allá de la firma, pero de una firma donde se evidencia en realidad el progreso, la inversión en educación, en infraestructura, en quitar el hambre de todos los rincones del norte de Santander y de Colombia, y de allí sí se podría empezar a hablar de una paz integral? Bueno, yo la verdad creo que es complejo. Deseo que sí se dé, de una u otra manera eso tendrá que llegar en algún tiempo, pero yo creo que con la firma del acuerdo definitivamente no, porque están los otros grupos narcoterroristas allí en asociación criminal, entonces ellos van a reemplazarlos, tienen una disputa por el control territorial. Yo creo que, insisto, ese tema se da desde el ciudadano, desde la construcción de país, desde el respeto por los derechos, desde la tolerancia, desde la misma convivencia con la familia. Entonces, yo creo que ese ingrediente que se firmó la paz y al otro día Colombia amaneció divinamente, pues yo creo que no, y eso no se debe manejar de esa manera. Así lo manejan en una guerra psicológica, presentando como que quiere la paz, sí o no. No, aquí hay unos elementos que se tienen que estudiar e invito a toda la teleaudiencia que los empiecen a leer, que los empiecen a buscar, que empiecen a comprender qué es lo que se está entregando y qué es lo que se va a votar en el plebiscito. Hay dos partes en Colombia y muchas de ellas argumentan que simplemente el Centro Democrático busca hacer contrapeso u oposición por hacerlo sin unos argumentos claros. ¿Qué decirles a las personas que hoy manifiestan esta situación? Nosotros tenemos una gran preocupación y esa preocupación no es solo del Centro Democrático. El deber del político es interpretar la preocupación y las necesidades de la comunidad. Yo creo que cada vez, mire, nosotros estamos recogiendo firmas para Resistencia Civil. Cada vez que salimos a la calle la gente se nos acerca espontáneamente a firmar, porque tienen claro que este proceso no es un proceso de garantía para la democracia colombiana, no es un proceso de garantía para el ciudadano de a pie. Entonces, esa preocupación está ahí, está latente. Los televidentes yo creo que se están preguntando, pues yo qué voy a hacer si, ejemplo, vamos a ver a Timochenko o a los miembros de la FARC haciendo política, porque ese es el resultado del proceso de paz. Se van a convertir en un partido político. Entonces, esas reflexiones se tienen que dar. Yo creo que, Gustavo, además de todo esto, la gente no traga entero. Y yo creo que norte de Santander ha vivido mucha violencia. Yo creo que las víctimas y las personas que han estado afectadas por esto ya saben cómo es el comportamiento del criminal. Y yo creo que bastante tenemos con el porcentaje de corrupción que se genera como para tener de una u otra manera unas personas que no están habilitadas por la Constitución para hacer política porque son autores de crímenes de lesa humanidad y que con este proceso de paz se les va a dar la posibilidad de hacer política. Entonces hay una carga de desigualdad y yo creo que la misma gente lo ve y yo creo que eso no es compatible ni con la ley ni con la Constitución, pero más allá de eso, con la moral y la educación que tenemos los nortesantanderianos. Para ir finalizando, doctor Juan Carlos Capacho, ¿cuál es el mensaje puntual como concejal de Cúcuta a las víctimas del conflicto
que hoy por hoy manifiestan no haber sido reparadas? Bueno, yo creo que ellos están en el derecho de ser reparados. Yo creo que además hay un tema ahí, un problema, y es el tema fiscal. Está ese tema totalmente desfinanciado, el Estado tiene que buscar soluciones, viene una reforma fiscal, ojalá no nos metan la mano al bolsillo a los colombianos tanto para financiar un proceso de paz y más bien para ayudarle a las víctimas, bien para invertir más en educación. Y mi invitación final para todos es que lean los acuerdos, que escuchen todas las opiniones, que se informen y que busquen todos los elementos de juicio, porque en el momento que ustedes lleguen a hacer esa votación, están entregando el futuro de sus hijos, están entregando el futuro de la democracia colombiana, y ahí vamos a estar cada vez que nos invite el Canal TRO, también exponiendo cada uno de nuestros puntos de vista y nuestros estudios y nuestros puntos de vista desde el Congreso de la República, donde está nuestra bancada, que es la que lidera la representación política en Colombia. Pues él es Juan Carlos Capacho, concejal de la capital del norte de Santander. Agradecerle por su tiempo, doctor, con Oriente Noticias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros continuamos analizando las situaciones de las regiones en Colombia en esto que se llama Oriente Noticias. El único objetivo es lograr que usted tenga panoramas claros, que tenga conceptos muy puntuales de lo que se está hablando hoy en Colombia y de lo que podría llegar a ser el final de la guerra y de la violencia por parte de las FARC. Norte de Santander ha sido lamentablemente uno de estos epicentros. Las víctimas en el departamento argumentan no tener de una u otra manera una respuesta contundente. Así que la decisión está en sus manos, hay que seguir documentándose. Pedagogía para la paz es válido y ustedes lo pueden hacer totalmente desde sus casas, desde sus oficinas, por el concepto único y claro de que cuando se acerquen a las urnas en esa oportunidad para escoger si sí o no está de acuerdo, pues lo tenga muy pero muy claro, no simplemente por una opinión que no tenga fundamentos basados en argumentos claros. Nosotros llegamos al final de Oriente Noticias, no sin antes